Unidad y culminando con las sesiones presenciales del presente diplomado, tenemos el grado de contar para el tema del sistema aduanero con el doctor Marco Antonio Guamán Ciala, doctor en Derecho summa cum laude en la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho con mención en aduanas summa cum laude en la misma universidad, estudio de PhD de Comercio Exterior y Negocios Internacionales en la Atlanta International University en los Estados Unidos de Norteamérica, estudio de maestría en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la maestría de Comercio Exterior y en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el diploma especialización avanzada en la tributación, profesor en la Universidad ESAN en la maestría de Finanzas y Derecho Corporativo, profesor en la Universidad de Lima en el posgrado de tributación. Actualmente se desempeña como vocal presidente de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal con rango de viceministro de Estado. Recibamos un caluroso aplauso al doctor Guamán. Bueno, parece que la energía eléctrica se ha ido en Trujillo. De todas maneras, agradezco a los organizadores por esta invitación. Me es muy grato regresar nuevamente a Trujillo. Yo soy de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de acá. Y bueno, para poder disertar en cuanto a los temas en materia aduanera, ¿no? Hay algunas diapositivas que las estaba elaborando últimamente. Debido a que no tengo luz, les agradecería si un poco más adelante, por favor. En cualquier momento va a venir energía, estamos en incertidumbre. Por favor. Usted se acerca, yo me acerco también. Están a un podio, a ver. Bueno, hay algunas diapositivas que había traído en las cuales se trata primeramente del sistema normativo aduanero, ¿no? En el sistema normativo aduanero es un tema en las cuales se comienza a ilustrar desde la Constitución Política del Estado hasta las circulares en materia aduanera. En otras palabras, ¿no? Hay toda una pirámide de Kelsen que, de acuerdo a los alumnos de Derecho, deben de conocer sobre la teoría pura del derecho, el derecho positivo. Entonces se comienza a ordenar y a sistematizar la normativa aduanera desde la Constitución Política del Estado hasta lo que es las circulares aduaneras. Pero primero empecemos. ¿Qué es un sistema? Fíjense, un sistema puede ser el conjunto de normas, principios, leyes, instituciones jurídicas, instituciones estatales, instituciones privadas, operadores del comercio exterior que se relacionan entre sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar, facilitar y recaudar el tráfico internacional de mercancías, personas, medio de transporte. Repito, cuando hablamos de sistemas, hablamos de normas, leyes, principios, instituciones jurídicas, instituciones públicas, instituciones privadas, operadores de comercio exterior que se vinculan entre sí. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad de control, de facilitar, de recaudar el tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte, ¿no? O sea, ingreso y salida de personas, mercancías y medios de transporte. Pero fíjense, desde la misma Constitución Política del Estado, en el artículo 118, inciso 20, ya te contempla el tema aduanero. Son pocas las constituciones del mundo que hacen una incidencia muy directa a lo que es el tema aduanero. La Constitución Política del Estado
de 1993 sí contempla directamente el tema aduanero. Repito, en el artículo 118, inciso 20, establece la facultad que tiene el presidente de la República de regular las tarifas aduaneras. O sea, regula no solo las alícuotas, los porcentajes arancelarios o las tasas arancelarias, sino también los derechos aduaneros. ¿Vale? Es decir, hay una discusión sobre esto. Algunos juristas que consideran que esta facultad del presidente de la República es solamente regular tarifas arancelarias, o sea, tasas, alícuotas, porcentajes. Y otros que sostienen que mediante esta facultad también puede crear, generar nuevos derechos arancelarios. Entonces, cuando hablamos de derechos aduaneros, hacemos alusión a lo que es derecho de aduana, aranceles aduaneros, impuestos al comercio exterior, que son denominaciones sinónimas. ¿Ya? Son denominaciones sinónimas. Entonces, esta facultad que tiene el presidente de la República es, así como regula alícuotas, también genera, crea derechos arancelarios. Por ejemplo, sobre tasas arancelarias, que ya están derogadas, podría, vía decreto supremo, regular tarifas arancelarias. Pero este artículo 118, inciso 20, es concordante con el artículo 74 de la Constitución Política del Estado. Porque el artículo 74, que establece el principio de la legalidad y reserva de la ley, establece una, podría decir que erosiona este principio en materia aduanera. ¿Por qué erosiona? Porque se establece por ley, solo por ley se puede crear, regular, modificar o dejar sin efecto un tributo aduanero. En cambio, en materia aduanera es por decreto supremo. Tú puedes crear, regular, modificar o extinguir un tributo aduanero. O sea, este artículo 74 ya está erosionado en materia aduanera. O sea, vía decreto supremo, tú puedes crear, regular, no tributos en materia aduanera. Entonces, tenemos dos artículos fundamentales en la Constitución. El artículo 118, inciso 20, facultad que tiene el presidente de la República de regular tarifas arancelarios, y el artículo 74, que vía decreto supremo tú puedes crear derechos aduaneros. Ahora, pero esto es todo lo referente al tema aduanero, o sea, derechos aduaneros. Pero adicionalmente, en materia de importación para el consumo y en los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo, de admisión temporal para reportación en el mismo Estado, de acuerdo a las innovaciones que se ha hecho, ya nace la obligación tributaria aduanera. O sea, hablamos ahí de tributos aduaneros, pero también hablamos de tributos internos, que por una ficción jurídica, de acuerdo a la teoría de las barreras fiscales en frontera, también tributos internos, llámese IGB, IPM, impuesto selectivo al consumo, se aplica a las importaciones, por la teoría de las barreras fiscales en frontera. En otras palabras, ¿en qué consiste esta teoría? Esta teoría consiste en que, si bien es cierto, los exportadores exoneran de estos tributos IGB, IPM, impuesto selectivo al consumo, derechos arancelarios. Entonces, este país, ¿no?, exportador que exonera el tributo, el país receptor, para compensarse de esa exoneración de tributos a estas mercancías, les aplica estos impuestos internos. De alguna forma, compensan lo que su país de origen les exonera, ¿no?, a estas mercancías que ingresan al país. Entonces, eso es lo que se llama la teoría de las barreras fiscales en frontera. Entonces tenemos ya Constitución Política del Estado, leyes, decretos y resoluciones, ¿no? Lastimosamente no tenemos el PowerPoint, porque ahí detallo cuáles son la Constitución Política del Estado, los artículos, las leyes que se han venido dando, pero aquí me detengo un poco cuando hablamos de leyes, porque en materia aduanera tenemos un código tributario. El primer código tributario que se da en el Código de Procedimientos Aduaneros que se da en el Perú es en 1926, con la Comisión Keimerer, ¿no? La Comisión Keimerer, que es la que reestructura el sistema financiero en Latinoamérica, también en el Perú, reestructura el sistema financiero, crea el Banco Central de Reserva, pero también te da una ley aduanera. Te proyecta una ley aduanera que tiene una duración de 48 años, porque con el decreto ley 2165 en el año 73, durante el tiempo de Velasco Alvarado, deja sin efecto la ley de procedimientos aduaneros. Y luego, posteriormente han venido decretos legislativos, el 503, el 722, el 809 y el último decreto legislativo que está en vigencia, ¿no? Entonces, en la historia republicana, ¿ya?,
más han sido vía decretos legislativos que se han estado estableciendo leyes en materia aduanera, vía decretos legislativos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos decretos supremos que tienen pues las reglamentaciones pertinentes de la ley, ¿no? Y que genera también derechos aduaneros, las resoluciones, vía resoluciones supremas, que se nombra pues a los vocales del Tribunal Fiscal, y también se nombra al superintendente, la Superior Nacional de Administración Tributaria, y también tenemos las resoluciones que establecen también las prohibiciones y restricciones a las mercancías de importación y de exportación, y luego tenemos las famosas circulares aduaneras. A ver, me detengo en cuanto a las circulares, que es el último escalón dentro de lo que es la pirámide jerárquica de normativa. Fíjate, muchas veces pues aduanas abusaba de su mandato en cuanto a circulares. Una vez se tuvo la osadía de la administración que vía circular trataba de normar, ¿no? Normar un tratado internacional. Cuando hablamos del programa de liberación o liberación a mercancía dentro de los acuerdos internacionales. Pero el Tribunal Fiscal, justo en una resolución que tenía una situación de unas mercancías acá en la aduana de Salaberry, establece lo siguiente: las circulares emitidas por la aduana son actos de la administración, no son actos administrativos. Las circulares son actos de la administración, no son actos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Los actos de la administración solo obligan y disponen a los funcionarios de la misma institución pública. En otras palabras, las circulares solo obligan a los funcionarios aduaneros. La naturaleza jurídica de una circular de acto de la administración, en otras palabras, son disposiciones que dan los funcionarios de alta jerarquía a efecto que los funcionarios de menor jerarquía cumplan y ejecuten idóneamente la normativa, la ley. Entonces, para esos funcionarios de la aduana serán obligatorios, pero no obligan a los operadores de comercio exterior. Es por eso que en muchos casos, cuando la aduana obliga vía circular a un operador de comercio exterior, el operador de comercio exterior no está obligado a cumplirla, no está obligado a ejecutarla. Si no te obliga a los operadores de comercio exterior, menos será obligar a un mandato, a una resolución, o como decida el Tribunal Fiscal. Entonces hablamos de la circular aduanera. Muy bien, esta es la primera parte en la cual, en resumen, hablamos de todo el sistema normativo aduanero. Pero perfecto. Ahora hablemos del sistema aduanero, pero operativo, que ustedes lo tienen acá. Este es el sistema aduanero peruano, ¿no? El sistema aduanero peruano. Fíjense, acá hablamos de un sistema operativo, cómo funciona la operatividad aduanera, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos el marco legal, pero aquí me voy del texto único ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por el decreto 129, 2004F, ya, el reglamento de la Ley General de Aduanas 011, 2005, pero empecemos con la nueva Ley General de Aduanas, aprobada por el decreto legal 1053, vigente, en su tiempo, no parcialmente, ya está vigente en su totalidad. Luego el reglamento de la nueva Ley General de Aduanas, aprobado por el decreto supremo 010, 2009F, y la tabla de sanciones, ¿no? Tabla de sanciones aplicable a aduanas, aprobada por el decreto supremo 0 2009F, ¿no? Y posteriormente estos últimos decretos legislativos modificatorios que están dados por el decreto ley 1109 y el 1122, ¿no? Del 20 de junio del 12 y del 18 de julio del 2012. Que esos decretos legislativos vamos a analizarlos para ver las modificaciones, últimas modificaciones que se han venido dando en materia aduanera. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ver el sistema normativo y ahorita empezamos al sistema operativo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Porque yo creo que están de todas las profesiones, no solamente de abogados, ¿no? ¿Cuántos abogados hay? Levanten la mano. 2, 3, 4, 5. Y el resto de otras áreas. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos viendo el marco legal básico del sistema aduanero peruano, o sea, el sistema operativo aduanero, ¿no? Si me siguen con las diapositivas impresas, ¿no? Las diapositivas impresas me siguen para podernos
ubicar, ¿ya? Porque aquí trabajo con diapositivas. Muy bien. ¿Cuáles son los principios generales? ¿No? Cuando hablamos de principios, pues en derecho son lineamientos directrices o postulados que evitan una determinada rama del derecho. Son las columnas del derecho, ¿no? El edificio, tu columna, las columnas del derecho son los principios, ¿no? En materia aduanera tenemos los principios generales, ¿no? Que están establecidos en la misma ley. Tenemos el principio de facilitación en el comercio exterior. Fíjense, en los primeros artículos de la ley directamente se norma y se regulan estos principios, ¿no? En la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053. El primer principio tenemos facilitación en el comercio exterior. Fíjense, la doctrina de facilitar viene desde la Organización Mundial de Comercio. O sea, la OMC hace aproximadamente 20 años que viene ya sosteniendo la doctrina de la facilitación del comercio exterior, ¿no? Y hace eventos, hace foros, hace conferencias mundialmente a efectos de facilitar el comercio exterior. ¿Pero qué es facilitar? Facilitar, pues, es no obstaculizar, no entorpecer, no poner trabas al libre flujo de ingreso y salida de mercancías a un país. El servicio aduanero, el servicio de la aduana, debe estar a disposición del operador del comercio exterior con una finalidad de que él pueda realizar su trámite con comodidad, con facilidad. El aduanero no está ahí para entorpecer, el aduanero está para darle todo el servicio necesario, el asesoramiento necesario, es más, ingeniarse para que él pueda realizar sus trámites con toda normalidad. Es de facilitar. Facilitar es que en varias, si se hacía un trámite en varias ventanillas, en 4, 5, 6 ventanillas, que se reduzca la mínima expresión en una o en 2 máximo, ¿no? Facilitar el comercio exterior es, pues, que, por ejemplo, una racionalización de trámites, y adicionalmente es que, por ejemplo, las inversiones que otros empresarios vean en el Perú tengan que ver mucho con la velocidad del despacho aduanal portuario. O sea, fíjense, a ver, ¿cuánto se ahorra en costo de una operación aduanera la demora o la agilidad que pueda tener una mercancía en aduanas? ¿Cuánto demora el despacho aduanal portuario? Y eso se ahorra en costos, ¿no? En costos y en tributos. Y esto tiene que ver con la administración de aduanas y puertos. Los negociadores en el Tratado de Libre Comercio, adicionalmente a todo lo que se estaba tratando en materia de diferentes aspectos, tuvieron en cuenta cuánto es lo que se demoraba en el Perú un despacho aduanero. Y detectaron, antes de realizar el Tratado de Libre Comercio Perú y Estados Unidos, era que se demoraba aproximadamente de 8 a 9 días. Era el estándar, ¿eh? O sea, algunas menos, otras más. Pero el estándar en el Perú para un despacho aduanero era de 8 a 9 días. Entonces plantearon el despacho aduanero en 48 horas, ¿no? O sea, plantean eso. O sea, si el talón de Aquiles en el Perú es la demora en desaduanar una mercancía, pues planteémoslo al Perú que reorganice toda su estructura normativa y que pueda realizar su despacho en 48 horas. El problema es cuánto tiempo va a necesitar el Perú para realizar despacho en 48 horas. Entonces, hay toda una estructura normativa, ¿no? Este despacho en 48 horas tiene que tener una serie de condicionamientos y etapas y trámites previos a efectos de realizar ese despacho en 48 horas. Entonces surge lo que se llama el despacho anticipado y surge lo que se llama las garantías predespacho. Entonces, garantías predespacho, despacho anticipado, despacho en 48 horas. Pero ya tenemos 2 a 3 años del Tratado de Libre Comercio en ejecución. ¿Se realiza el despacho en 48 horas? No. No se realiza el despacho en 48 horas. ¿No?
se sigue utilizando los despachos excepcionales. Porque el despacho 48 horas, ¿qué involucra o qué implica? Implica pues solicitar la destinación aduanera 15 días antes de que la mercancía llegue al puerto. Ojo. Y si quieres tú el despacho 48 horas, garantiza con una garantía específica, con una garantía global, y tú puedes realizarla, tu despacho en el punto de llegada. Puedes realizar el despacho. O con ingreso al almacén. En el punto de llegada inmediatamente realizas el despacho aduanero. Te concede, levante la mercancía. Y puedes realizar tu despacho aduanero. Pero no se puede realizar, ¿por qué? Porque faltan una serie de factores, entre ellos la normativa, adecuar la normativa interna. 2, la capacitación del personal. Y 3, la conciencia de los importadores que no hacen una planificación de sus importaciones y exportaciones. Que son pocos los empresarios que lo realizan. Entonces, pues, falta mucho tiempo, para que ellos se puedan organizar, para que se reestructurar la normativa y puedan capacitar al personal para que se pueda realizar el despacho. Hay muchas tesis actualmente que están haciendo sobre esto, ¿no? La no aplicación del despacho 48. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? La no aplicación de este despacho que establece la Ley General de Aduanas en aplicación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué más tenemos? Tenemos la publicidad. Bueno, acá en cuanto a publicidad es que, por ejemplo, en cuanto a principio de publicidad, no solamente que la norma debe estar publicada en el diario oficial peruano, ¿no? Porque eso lo sabemos todos, ¿no? Y llega al día siguiente su publicación, si no es el texto, si no entra en vigencia cuando lea su texto. No es eso solamente, sino que en materia aduanera te dice, prepublica la norma general. La prepublicación es que se cuelgue a la página web en el portal de la SUNAT y en el portal de Economía y Finanzas. Ya se ha dado el primer paso. ¿Cuál ha sido el primer paso? El primer paso ha sido el reglamento de la actual Ley General de Aduanas, que se prepublicó 3 a 4 meses antes de su publicación oficial. Se recibió sugerencia de una serie de los gremios que llegan al comercio exterior y entonces se pudo ajustar, ¿no? Muchas partes del reglamento, y es un reglamento duradero, ¿no? Hasta ahora pocas modificaciones tiene, pero se pudo ajustar el reglamento. O sea, prepublica las normas, prepublica antes de una publicación oficial. Hay una prepublicación normativa, ¿no? Eso es lo que quiere decirte. La publicación no es la publicidad que establece la Constitución, correcto, que es lo que tenemos, todos estamos obligados, pero acá en aduanas es prepublica las normas en el portal de la web, en los portales de SUNAT y portal de Economía y Finanzas. La cooperación e intercambio o de información. Bueno, la aduana peruana está interconectada al mundo, a todas las aduanas de la República. Solicita información de estas aduanas y también brinda información. ¿Con qué finalidad? Ejemplo, TLC Perú-China, Tratado de Libre Comercio Perú-China. Hay no solamente por la interconexión que tiene la aduana, sino de acuerdo al mismo convenio. ¿Qué ganó el Perú ahí, al menos en materia aduanera? Que la aduana china, tan luego el exportador chino declare el valor de venta a la aduana china, inmediatamente ese valor de venta le comunican a la aduana peruana. Y viceversa, la aduana peruana le comunica a la aduana china. Esa es una podríamos decir, para evitar la subvaluación, ¿no? Tratándose de los productos chinos, es un gran logro que hemos conseguido, ¿no? Entonces, o sea, hay lo que se puede decir una inteligencia comercial entre aduanas y una cooperación de información a efecto de evitar la subvaluación cuando el importador peruano declare en el Perú sus mercancías que las trae. ¿Por qué? ¿Por qué evitamos esto? ¿Y por qué es un gran paso? Fíjense, antes cuando teníamos el precio usual de competencia, por ejemplo, el método de valoración del precio usual de competencia, el precio realmente que se usaba en condiciones de libre competencia para mercancías idénticas o similares. Ejemplo, ¿qué se hace y qué se hacía antes que con mucha mayor intensidad subvaluaban mercancías? Por ejemplo, un caso en el cual el Tribunal Fiscal emitió una resolución de observancia obligatoria cuando en ese tiempo estaba vigente el precio usual de competencia. A ver, una exportación de medias panty de Colombia, ¿no? Media panty de Colombia. ¿Cuál era su valor? Aproximadamente $1.80, ¿no?
aproximadamente $1.80. Muy bien, ese era el valor de Media España. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? En Colombia dan lo que nosotros en su momento teníamos el CERTEX, el Certificado de Reteo Tributario de Exportación No Tradicional, ¿no? Incentivan al exportador, ¿no? Muy bien, pero de acuerdo al valor como declaramos en el Perú es que aplican los derechos e impuestos. Bueno, esta mercancía está afecta, viene de Colombia, pero el exportador colombiano tiene doble juego de facturas. O sea, te emite una factura de exportación y otra factura de importación. En la factura de exportación te sincera el precio, eleva el precio. ¿Por qué? Porque va a recibir un porcentaje alto. Pero la factura de importación te subvalúa el precio, te baja el precio. ¿Por qué? Porque mientras más bajo sea el precio, entonces menos derechos vas a pagar en el Perú. Doble juego de facturas. Entonces, ¿qué sucede? A ver, la aduana de Colombia se comunica con la aduana peruana, le dice, ¿cuánto ha declarado este exportador? Tanto. Ellos verifican la dan acá, en ese tiempo la DUA, la Declaración Única de Aduanas de Prefectura, y era un precio menor al que se había declarado el exportador en Colombia. Entonces la aduana, en lugar de aplicar el precio usual de competencia, no, sustituyen el precio. No, hay una sustitución del precio. El precio de exportación lo sustituyen al precio de importación. Y eso no era precio usual de competencia. Lo que quiero rescatar ahí es que las aduanas, vía este principio, en su tiempo ya se ponían en contacto, ya se informaban los precios que los exportadores declaraban. ¿Ya? O sea, lo que quiero enfatizar. Pero ese caso se resolvió en que la aduana peruana no aplica bien el sistema de valoración aduanera. En ese tiempo el precio usual de competencia. Acá no se trata de sustituir precios, sino comparar precios. Compara con mercancías idénticas en su mismo país, en Colombia, si no hay mercancías idénticas en más países afines a Colombia, y si no hay mercancías similares en tu país o en otros países. Pero lo que quiero acá enfatizar es que desde ese tiempo ya hay inteligencia aduanera, ¿no? ¿Cuánto declaras ante la aduana y cuánto es lo que está declarando ante Perú? Y esto es, por ejemplo, ¿no?, la integración aduanera a nivel mundial. Ventanillas únicas. Ya empezó el Perú con ventanillas únicas, que tiene un gran funcionamiento en Colombia. El Perú empieza con ventanillas únicas para la importación de mercancías restringidas, para las restricciones a las importaciones, no mercancías restringidas que requieren una expedición de un documento y una autorización del sector competente para que pueda ingresar estas mercancías al país. Ya empezó Perú con la ventanilla única, a pesar que se ha demorado 2 a 3 años, pero ya la implementaron, ya está. Pero este es el primer paso a lo que se nos viene. ¿Por qué? Porque la idea es que todos los trámites en la administración pública y en materia aduanera se haga vía ventanilla única. O sea, una ventanilla, vía internet, documentos digitalizados, informáticos, se envíen a la aduana. Ya no hay necesidad de ir físicamente a la aduana y presentar los documentos. O sea, la idea es eso, pero no solamente aduana, la administración pública tiende a una ventanilla única. O sea, una sola ventanilla, en este caso, para mercancía restringida, que recién se ha implementado el año pasado, es el MICETUR. O sea, envías tú la documentación pertinente, si quieres tú ingresar una mercancía al país, requieres de la autorización, la ventanilla única, ingresa la mercancía vía correo electrónico, ¿no? Y entonces envías. Entonces te recibe. Al cabo de 5 días, si no te responden, opera el silencio administrativo positivo. O sea, se considera aceptada tu solicitud. Eso es lo que está haciendo, pero solo para mercancía restringida. Ya el Perú dio un paso en eso. En América Latina, ¿cuál es el ejemplo que tenemos así en Colombia? Colombia opera muy bien con ventanillas únicas, ¿no? Pero esto viene de mucho tiempo atrás por la Organización Mundial del Comercio en coordinación con las Naciones Unidas. Muy bien, ¿qué otro principio tenemos? El principio de buena fe y presunción de veracidad. Bueno, este principio de buena fe y presunción de veracidad viene de la ley 25035 por la década de los 90, durante el primer gobierno de Alan García, y la ley de simplificación administrativa. Presunción y buena fe. Presunción de buena fe en materia aduanera, no solo para el contribuyente, sino también para la administración. No solo para el contribuyente. ¿Qué es buena fe?
O sea, en una relación jurídica hay una ausencia de dolo, ausencia de mala intención, ¿no? Una relación jurídica entre el operador de comercio exterior y la administración aduanera, hay ausencia de dolo. No hay una intención de defraudar, ni de contrabandear, ni de cometer algún vicio o algún dolo o algún acto ilícito. No hay, es esa ausencia de ilicitud, o sea, esa es buena fe, ¿no?